Buenos días, jóvenes. Entramos a una nueva clase. Esta es la última de la semana. Nuestro tema es el espectro electromagnético. Les pido mil disculpas no haberles enviado a la hora que es, puesto que estoy con la máquina dañada. Sí, esta es prestativa. Bien, bienvenidos. Antes de entrar al tema, veamos un poquito qué es el efecto Doppler, llamado así por el físico austríaco Christian Andrés Doppler, por eso se lo llama así. Es el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Dicho en otras palabras, el viento lleva las ondas, ¿sí? ¿Qué son las ondas? Son las vibraciones de un ruido, de un sonido, de una caída, de un goteo de agua, ¿sí? De música, de bulla, de sirenas, ¿sí? El viento lo transporta. Por lo tanto, eso es lo que vamos a empezar a entender un poquito ahora. Bien, ahí está lo que nos acabó de decir este señor Doppler. Él nos indica que la frecuencia del sonido llega mientras más alejados esté, la vibración va a ser más larga. Y mientras nosotros más cercanos estemos al efecto del sonido o de la vibración, la frecuencia va a ser más corta. Eso fue lo que él descubrió. Una onda es una propagación. A ver, cuando nosotros estamos frente al agua, a un vaso de agua, a un riachuelo, y botamos una piedrita que vemos nosotros ahí, circulito, ¿no es cierto? Esas son ondas. Al igual que ocurre cuando hay un ruido, y ahora cuando ustedes me están escuchando, ustedes llega al cerebro, ¿sí? La vibración, y de ahí el estímulo es efectuado. Ahora, dice que la onda consiste en una propagación de una perturbación o vibración de alguna propiedad en el espacio. Puede ser causada por la densidad, por la presión, campo electroeléctrico, campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. Esto es la onda es de energía, no es materia que se transmite, es energía. El espacio perturbado puede contener materia o no. Bueno, no, definitivamente. Ejemplos de ondas podemos ver en las olas, con estas perturbaciones que se propagan mediante el agua. Las ondas de radio, de microondas, infrarrojos, que utilizamos nosotros para medicina, la luz violeta, la luz ultravioleta, los rayos X, rayos gamma, estas son la mayor parte utilizados en lo que es medicina, conforman la radiación electromagnética. En este caso, la propagación es posible si un medio a través del vacío, si a través del vacío, o sea, de las cámaras que nosotros utilizamos. Las ondas electromagnéticas viajan de 299 a 792.458 metros por segundo en el vacío. Hay otro tipo de ondas que son sonoras, una de onda mecánica que se propaga en el aire y otra que es líquida, o también en los sólidos. Las ondas de tráfico, esta es la propagación de diferentes densidades de vehículos. Ondas sísmicas en los terremotos, esto siempre escuchamos, ¿no? La onda sísmica en el epicentro ha sido en tal parte. Ondas gravitacionales, que son fluctuaciones de la curvatura del espacio-tiempo, predichas por la relatividad general. Las ondas gravitacionales, en cambio, vienen del exterior, del centro de la Tierra hacia el exterior y de allá para acá, ¿sí? Ahora vamos a seguir. Las ondas son vibraciones, dice, que transportan energía mediante el movimiento. Un ejemplo es cuando se lanza una roca en un estanque de agua. Se puede observar cómo se forman círculos que se expanden en el lugar donde nosotros dejamos caer la piedrita. Las ondas tienen unas propiedades. Se emplean la materia para la propagación, evitando el desplazamiento de esta. Una onda es una oscilación en el espacio, en el tiempo, se extiende transportando la energía por medio de fuentes que vibran. Las ondas se destacan por tener una dirección de propagación que determina hacia dónde se expande el movimiento, dependiendo, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, del ruido, del efecto para que se produzca la onda. Por ejemplo, una onda de una bomba puede tener una larga frecuencia y duración inclusive. Son continuas o periódicas, pues la oscilación se repite en el tiempo indefinido sin considerar el amortiguamiento. El medio de transporte debe ser elástico, que puede conformarse y recuperar la forma mientras ocurre el fenómeno ondulatorio. Es decir, que el sonido, que la vibración, se produce el sonido, la vibración se da, la onda se da y regresa, ¿sí? Básicamente yo hice un poco de investigación, que las ondas pueden ser
de varios tipos, pero básicamente son dos en las que la mayor parte de la ciencia clasifica en ondas mecánicas y en ondas electromagnéticas. Las mecánicas, como lo está indicando ahí, tienen el movimiento, son perturbaciones de movimiento que se prolongan en un determinado medio material en cualquier estado, sólido, líquido, gaseoso o fluido, como una cuerda, en el agua o en el aire. En cambio, las electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse. Se difunde la energía en el espacio de campos eléctricos, magnéticos y radiales, como el que tenemos sobre nuestro planeta, que es el escudo electromagnético. Sí, a través de ella llegan las ondas, pero si llegaran en forma directa, nosotros nos veríamos afectados. Este escudo electromagnético apacigua las ondas electromagnéticas que envía el Sol. ¿Sí? Hablando porque ondas de vibración. Hablando porque no quiero nada. ¿Cómo está esto? ¿No? ¿Qué es esto? 16 minutos, ya, ahí me quedo. Las ondas de vibración, miren ahí la gráfica, dice, según la dirección de la vibración, una onda vibra dependiendo del medio y la dirección en que se propaga. Pueden clasificarse en longitudinales y transversales. Los elementos de esta y las características de las ondas se caracterizan por tener partes específicas acá. ¿Sí? Tenemos estas partecitas que se le llaman crestas, valles, nodos, entre estos puntos, ¿sí? Elongación, periodo y longitud de onda. Por ejemplo, podemos observar, no sé si alguien ha visto cómo se hace un electrocardiograma. ¿Sí? El resultado que sale de un electrocardiograma o de un sismógrafo, que son los que están midiendo las vibraciones del sonido, sale algo parecido así. ¿Sí? Y ahí podemos diferenciar las partes de la vibración. Bien, chicos. Bien, jóvenes, no me quiero despedir sin antes recordarles que ustedes tienen que enviarme las tareas atrasadas, chicos. Por favor, van a bajar el promedio demasiado si no me entregan ustedes los deberes en la plataforma. No me envíen a mi teléfono, porque eso no es evidencia. Tienen que enviar a la plataforma, sea en el tiempo que yo determine, y dejo también otros espacios de días. Ahí pueden ustedes ubicar su deber. Sí, por favor, si no, están algunos estudiantes con bajas notas. Bien, chicos, cuídense mucho. Nos vemos la otra semana.